manos de nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das, primero que todo, de poder bendecirte, de alabarte y de glorificarte. Gracias por este tiempo en el que como congregación pudimos venir delante de ti para hacerlo, para reconocer lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros. Y ahora, Padre, te pedimos para que tú continúes con nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos que tú nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento para realmente entender lo que dice tu palabra. Te pedimos para que la palabra tuya, Señor, cumpla el propósito, que sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, para que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a poder verla así, de esta manera, que se cumplan los propósitos y que también tengamos el deseo, la actitud de aplicarla en nuestra vida como es tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace 15 días Martín nos compartió acerca de uno de los mensajes dirigidos a las iglesias en el libro del Apocalipsis. No sé si recuerdan cuál fue la iglesia a la que se refirió Martín en ese momento. ¿Quién recuerda? La iglesia de la Odisea. Un buen mensaje que nos desafió a vernos realmente como Dios nos ve y a tomar serios pasos de acuerdo a eso. En esta ocasión vamos a tomar otro de los mensajes que están ahí en Apocalipsis y se trata esta vez del mensaje a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia, la iglesia que se menciona ahí en el mensaje de Apocalipsis, es la misma que se menciona en la carta escrita por el apóstol Pablo, dirigida a los creyentes de esa ciudad. Entonces les invito, vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, lo que podemos ver en cada uno de los mensajes de estas iglesias, en el mensaje de la Odisea, en el mensaje a Éfeso,
y en el mensaje a las otras iglesias que están ahí en Apocalipsis, es que todos estos mensajes tienen algo en común. Vamos a mirar qué es lo que tienen, cuáles son los aspectos que tienen en común los mensajes a las iglesias. En primer lugar, en esos mensajes siempre o no siempre, digamos que voy a enumerarlos, pero no necesariamente tienen que aparecer todos, por lo menos aparece uno o aparecen varios de ellos. En primer lugar, lo que podemos ver es elogio o aprobación de parte de Dios. Y lo que expresa elogio o aprobación es que Dios se siente agradado y satisfecho por hacer obras que van de acuerdo a la voluntad de Dios, y además Dios estimula por hacerlas. En segundo lugar, encontramos otro aspecto en las cartas: censura o reproche. La censura o el reproche se refiere, contrariamente al elogio, a la aprobación, se refieren a la queja y al malestar de Dios por las conductas o las prácticas que no agradan a Dios, y por lo tanto Dios manda arrepentirse de esas conductas o de esas prácticas. En tercer lugar, lo que vemos es la instrucción, una instrucción o una corrección. Entonces ahí, en ese aspecto, Dios manda que se tomen pasos para modificar las actitudes que Él reprueba. Siguiente, una advertencia. En la advertencia, Dios hace una especie de prevención de lo que puede suceder si no se corrige o se sigue la instrucción o la corrección. Y en último lugar, una promesa o un premio. Dios premia a los que han obrado de acuerdo a su voluntad. Esos son los aspectos que vemos en común, que podemos encontrar en cada uno de los mensajes a las iglesias. El propósito de los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis es la de que las iglesias hagan una evaluación, que el hombre haga una evaluación de la obediencia hacia Dios, que se evalúe y de esa manera poder corregir su camino. La idea es que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, individualmente también nos identifiquemos de alguna manera con esos mensajes y podamos pensar en qué cosas, en cuáles de esos aspectos nos vemos nosotros identificados, en qué cosas, en qué prácticas, en qué conductas, en qué obras Dios nos elogiaría a nosotros, o también en qué cosas Dios nos censuraría a nosotros. Los elogios se constituyen en una afirmación y en una aprobación de parte de Dios para nosotros como iglesia. Pero no solamente es eso, o sea, sino que también es una oportunidad. Ahí en los mensajes, los elogios son una oportunidad para hacernos reflexionar a nosotros en qué cosas que las iglesias hicieron bien, nosotros no lo estamos haciendo de la misma manera. Qué cosas que ellos hicieron bien, nosotros no lo estamos haciendo, para corregir nuestro actuar y agradarle a Dios. O también qué cosas de esas que Dios elogia sí estamos haciendo para poder mantenernos en lo que estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aquí pueden darse varias cosas. Puede ser que estemos
haciendo lo que Dios elogia y que estemos haciendo lo que Dios censura. Pero también puede ser que sí estemos haciendo lo que Dios elogia y no estamos haciendo lo que Dios censura. Y lo que para los efesios puede ser una fortaleza, para nosotros puede ser una debilidad. Y es por eso que nosotros entonces vamos a mirar los aspectos que están allí para ver qué enseñanzas podemos extraer. Pasemos primero a cuál es el elogio o la aprobación. El elogio y la aprobación se encuentran ahí en ese pasaje en los versículos 2, 3 y 6 y habla básicamente de 4 subpuntos. En primer lugar, el Señor aprueba, elogia el largo trabajo y la paciencia de esta comunidad. En segundo lugar, Dios elogia que esta comunidad no soporta a los malos y prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. En tercer lugar, Dios elogia el sufrimiento, la paciencia y el trabajo arduo por el amor al nombre de Dios sin desmayar. Y por último lugar, otro aspecto que tiene que ver con el segundo subpunto es aborrecer también las obras de una secta falsa, que es la secta de los Nicolaitas. Siguiente. Vamos a mirar en cuanto al arduo trabajo y la paciencia. El arduo trabajo y la paciencia tiene que ver con el trabajo en la obra del Señor. A eso se refiere, trabajo en la obra del Señor, de una manera ardua, o sea, lo que quiere decir que trabajan con diligencia, con constancia, con perseverancia. Con diligencia, con constancia y con perseverancia. Arduo trabajo y paciencia. Y se nombra también uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia, algo que se necesita ejercitar para llevar a cabo la obra de Dios. El siguiente subpunto es que no soporta a los malos y prueba a los que dicen ser apóstoles y son mentirosos. Eso tiene que ver con que esta comunidad tenía una cero tolerancia a la falsa doctrina. Cero tolerancia a la falsa doctrina. Y lo primero que debo mencionar en este punto es que lo que significa la palabra apóstol. Cuando estudiamos las dos palabras, apóstol y apostasía, porque el significado ahí, estas dos palabras, la raíz es igual, apostasía y apóstol, llegamos a la conclusión de que un apóstol, esa palabra se usa en la idea de enviar a alguien a llevar un mensaje o ejecutar una tarea específica de parte de Dios. Es un apóstol. Y la palabra apostasía tiene dos usos. En primer lugar, tiene que ver con abandonar o apartarse de. Y en los versículos donde se habla de abandonar o dar cartas de repudio a la esposa, se usa la palabra, se usa esa raíz, apostasía, dar repudio, abandonar a la esposa. Y también para expresar la acción de enseñar algo totalmente diferente a la Escritura, o sea, apartarse de lo que dice la Escritura, es la palabra apostasía. Y allí vemos la coherencia del pensamiento de Dios, o sea, Dios estaba de acuerdo con algo que Él siempre ha pedido. Este libro del Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo, y el Señor está ahí
aprobando cosas que él había enseñado o desaprobando también. Ahí vemos la coherencia del pensamiento de Dios en el tema. Lo que él enseña, él espera que el hombre lo cumpla. Y además Dios muestra una satisfacción, porque en este caso los efesios estaban haciendo lo correcto en el tema de la defensa de la doctrina de lo que Dios les había enseñado. En los evangelios, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 24:11 dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, y eso era lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. Y en las cartas paulinas también podemos encontrar en 1 de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero miren que los postreros tiempos no fue tanto tiempo después. De pronto el lapso de tiempo que transcurrió entre el tiempo en que la fecha en que se escribió esta carta y el Apocalipsis fueron aproximadamente 50 años más o menos. Pero ya a partir de ese momento ya comenzó a darse ese movimiento de la apostasía, apostatar de la fe. Apóstata, ahí habla de que algunos apostatarán de la fe. Entonces está hablando de personas que llevaron a cabo esto. El apóstata es una persona que se rebela contra la enseñanza de la Escritura, o se aparta de la enseñanza de la Escritura para seguir una enseñanza totalmente diferente a la que aparece establecida en la palabra de Dios. Apóstata, digamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes eran los apóstatas? Pues miremos qué interesante que estos apóstatas eran maestros. Se decían maestros, como hay muchos maestros, ¿cierto? Hoy en día podemos ver maestros que dicen, que enseñan la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son sus motivaciones? Las motivaciones de los apóstatas, ahí lo dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, por su beneficio, por su deseo personal. Puede ser de dinero, puede ser de poder, y puede ser también de reconocimiento. Esas son sus motivaciones. Pero el propósito detrás de todo eso, apartar de la verdad. Ese es el propósito. El propósito detrás de todo es apartar. Su motivación es su beneficio personal. Pero el propósito que hay detrás de las falsas doctrinas es apartar de la verdad. O sea que hay una verdad. Que lo que dice la palabra es que no hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Pero también hay otras que aparentemente son verdad, pero realmente no lo son. Alguien puede mostrarse como maestro de algo bueno, pero en el fondo lo que está enseñando es algo malo.
Y este es un aspecto bien importante a tener en cuenta, y la iglesia de Éfeso cumplió eso perfectamente, bien. Y es importante que lo tengamos en cuenta en primer lugar, porque Dios lo tiene en cuenta, lo pone de manifiesto acá en en Apocalipsis para la iglesia de Éfeso, y Dios expresa su satisfacción por la disposición que tenían ellos en ese tema. Cero tolerancia a la falsa doctrina. Y en segundo lugar, importante que lo tengamos en cuenta, porque la falsa doctrina siempre ha querido introducirse en la iglesia. Y no se está hablando, cuando dice acerca de apóstoles, que se decían apóstoles pero que no lo eran, no se está hablando de hombres que estaban necesariamente por fuera de la iglesia, sino que de alguna manera tenían contacto, tenían cierta influencia con la iglesia, con la intención de estar y permanecer en la iglesia, o de alguna manera teniendo influencia en la iglesia, haciéndose pasar como que son enviados de Dios o como mensajeros de Dios, con el fin de enseñar cosas que parecen de Dios, pero que van en contra de las enseñanzas del evangelio verdadero. La iglesia de Éfeso cumplió eso perfectamente. Ellos no permitieron que ingresara a su iglesia ese tipo de enseñanzas, ese tipo de personas, ni sus falsas enseñanzas. Ellos siguieron fielmente. El apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, el apóstol Pablo les previno y les enseñó acerca de eso. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 14. Alguien por favor que nos colabore leyendo Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Correcto. Eso es lo que Pablo les previno a los efesios y les dijo eso, que había que tener en cuenta el edificarse. Ahí en el capítulo 4, al inicio de ese capítulo donde Pablo está hablando ahí da unas instrucciones ahí dice que él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces hay una condición primero para que eso se pueda dar, ¿cierto? La edificación, el ministerio mutuo entre los creyentes. En nuestra cultura tenemos la tendencia a creer todo lo que habla en nombre de Dios, que todo lo que viene en nombre de Dios y habla de Dios tiene que ser bueno. Eso es lo que creemos. Pero con esta enseñanza del libro del Apocalipsis vemos que realmente esto no es así. Nosotros también, al igual que la iglesia de Éfeso, tenemos que aprender a discernir qué es de Dios y qué no proviene de Dios. Esto lo que nos está enseñando es que no todo lo que dice ser de Dios es verdadero y que Dios lo aprueba.
Y los efesios cumplieron perfectamente eso. Ahí en esa iglesia había un celo por mantenerse en lo que habían aprendido. Un celo por no permitir que sus enseñanzas fueran distorsionadas. Un celo por perseverar en lo que habían aprendido. Un celo por no permitir que otros vengan a enseñar un evangelio diferente con la excusa de que provenía de Dios. Y Dios también espera de nosotros exactamente lo mismo. Dios quiere que seamos celosos por el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio fiel y verdadero, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón de los pecados por medio de la gracia alcanzada por el Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz. Y así como la iglesia de Éfeso, Dios también nos manda a nosotros a probar lo falso. Allí dice en Apocalipsis capítulo 2, el que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 2: no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren cómo se señala: mentirosos. Yo lo que me imagino, a través pues de lo que leo acá, lo que puedo pensar en cuanto a lo que sucedía, es que la congregación estaba alerta al escuchar cualquier doctrina con la que venían, y enseguida evaluaban a la luz de la Escritura, de lo que ellos tenían, el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Pablo. Entonces miraban a ver qué es lo que está diciendo, y vamos a mirar lo que nos enseñaron para ver si corresponde con las enseñanzas de Dios. Eso era lo que hacían, probarlo. Vamos a mirar si lo que nos estás diciendo es cierto. Eso se llama probar. Pero al probar, encontraban que eran mentirosos. Entonces lo que hacían ante una amenaza era confrontar y evaluar lo que llegaba. Nosotros también estamos atiborrados de enseñanzas falsas. Puede ser por fuera de la iglesia, pero tiene influencia sobre la iglesia. Pero hay influencia en la televisión, en la radio, en los medios. Hay mucha influencia de falsas doctrinas. El evangelio de la prosperidad, pactar con Dios para recibir beneficios, la salvación por las obras, las profecías independientes de la Escritura. Que la palabra nuestra tiene poder. Lo que tú declares, eso es. Esa es una falsa doctrina. Pedir la llenura del Espíritu Santo, eso es falso. Pedir la unción del Espíritu Santo, eso es falso. Que Dios no castiga ni disciplina a nadie, eso es falso. Que el pecado ya no existe,
El Señor Jesucristo venció el poder del pecado, sí, claro. Pero la naturaleza pecaminosa aún continúa. Las predicciones de las fechas sobre el fin del mundo, eso es falso. La universalidad de la salvación, donde no importa lo que hagas, ya eres salvo. Independientemente de Jesucristo, eres salvo. Eso es falso. Nosotros en nuestra cultura pensamos que rechazar cosas como esta es malo. Creemos que rechazar estas cosas es malo y no es así. Lo que es malo es dar la bienvenida a todas esas cosas que están por fuera de la palabra de Dios. Eso sí es malo. Y los efesios hicieron perfectamente esa tarea. Lo delicado es que las falsas doctrinas tienen resultados en nuestra vida, de una u otra manera, cuando le damos la bienvenida a nuestra vida. Tienen un efecto en la vida del creyente, porque lo que creemos, eso determina cómo vivimos y por ende también cómo agradamos a Dios. Eso estorba, estropea nuestra relación íntima y personal con Dios. El siguiente subpunto tiene que ver con el sufrimiento y la paciencia y el trabajo arduo por amor de su nombre, sin desmayar. Eso está en el versículo 3 del capítulo 2. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Otro elogio de Dios, así como los elogió porque no soportaban a los falsos mentirosos apóstoles. Y lo interesante es que miren que se menciona nuevamente el elogio de Dios acerca de su trabajo arduo. Ya lo había mencionado en el versículo 2 y lo vuelve y lo menciona en el versículo 3. Eso nos indica un énfasis, sí, en la importancia pues de este aspecto. Dios aprueba eso, y lo que quiere decir, si Dios lo aprueba, es porque ellos lo hicieron bien. Pero además se añaden, aparte del trabajo arduo y la paciencia, se añaden otros elementos como el sufrimiento, la paciencia y la perseverancia. No es muy difícil suponer que el trabajo del que habla aquí pues tiene que ver con el trabajo de la obra de Dios. Eso quiere decir que pues ese trabajo que ellos hacían pues tenía que ver con todo lo que está relacionado o hace parte con lo que hacemos aquí en la obra de Dios: evangelismo, discipulado, enseñanza, consejería, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Pero en medio de eso habían algunos aspectos algo que estaba sucediendo en medio de la obra de Dios, que era sufrimiento, paciencia. Se tenían paciencia, pero con una característica especial: sin desmayar. En cuanto al sufrimiento, a mí pues me parece paradójico, no sé cómo llamar esa palabra, que Dios elogie eso, que Dios elogie por sufrir. Dios está elogiando porque están sufriendo. Pero lo que se refiere, o sea, no es que Dios quiera que suframos en ese sentido,
sino que a lo que se refiere es que ellos estaban sufriendo, estaban pasando por padecimientos a causa de persecuciones, oposiciones, por trabajar para Dios. A eso se refiere el sufrimiento, a los padecimientos a causa de persecuciones, oposiciones, pero también decisiones que se pueden tomar para agradar a Dios, pero que podrían tener un costo bastante alto. Y la paciencia, pues la paciencia está relacionada con la fe, en cierta forma. Dios estaba elogiándolos por trabajar con paciencia. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, yo lo tengo aquí, no tienen que buscarlo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se refiere al hecho de seguir en el camino a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, confiando en las provisiones y en las promesas de Dios. Dios está elogiándolos por eso, por su paciencia, por la manera como sufren a pesar de circunstancias, pero dice sin desmayar. Sin desmayar, no es muy difícil pensar a qué se refiere sin desmayar. O sea, que estaban trabajando arduamente, sin desfallecer, sin desalentarse, perseverando a causa de frustraciones, de decepciones, de rechazos, de pocos resultados, sino que perseveraban a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Como vemos, pues son características que a nuestra naturaleza humana no le gusta mucho, nuestra naturaleza pecaminosa, porque la tribulación es algo que la tribulación hace parte de nuestro trabajo para Dios. Vamos a mirar el siguiente subpunto: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. En cuanto a esto, pues es algo que está relacionado con el segundo subpunto, que decía que no soportaba a los malos y que probaba a los falsos apóstoles. Pero esto también tiene que ver con algo de una secta falsa, y ha habido algunas interpretaciones acerca de las sectas de los nicolaitas. Una es que era una secta que quería enseñorearse de la espiritualidad de las personas por medio de una jerarquía clerical. Como decir, ellos eran los que tenían el acceso a la salvación. Entonces se enseñoreaban de la gente con eso. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación era que era una secta que permitía total libertad y participación de los creyentes en prácticas inmorales, sexualmente hablando. Los efesios hicieron bien ese trabajo, porque Dios les elogia y les dice que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Eso es importante resaltarlo, porque lo que quiere decir es que ellos estaban de acuerdo con Dios, en rechazar lo que Dios rechazaba. Ellos estaban de acuerdo con Dios en rechazar las falsas doctrinas y las prácticas que Dios rechazaba. Ese es el primer punto. Es en cuanto a lo que Dios elogia o aprueba. El segundo punto es la censura o el reproche. La censura o el reproche es manifestado por Dios expresándolo de esta manera: pero tengo contra ti algo. Es una
declaración bastante fuerte, donde Dios lo que está exponiendo es un descontento contra algo que ellos no han hecho bien. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que Dios tiene en contra de ellos? Han dejado su primer amor. Parece un poquito contradictorio, ¿cierto? Un poquito contradictorio. Vamos a ver qué significado tiene esa declaración de dejar el primer amor. Primeramente tenemos claro que hubo muchos elogios de parte de Dios a los efesios. La persistencia y el coraje de esa iglesia, a pesar de las amenazas que estaban sufriendo de manera externa o interna, no habían decaído, y su actitud hacia los falsos apóstoles eran ejemplarizantes. Cero tolerancia. Hasta ahí todo bien. Paciencia, arduo trabajo, sufrimiento, perseverancia. ¿Qué podría haber de malo en una iglesia así? Podríamos preguntarnos, ¿qué podría haber de malo? Todos querríamos tener una iglesia así, pero de repente en el versículo 4 el panorama cambia totalmente y Dios pasa de la aprobación al reproche. En el mismo mensaje Dios pasa de la aprobación al reproche con un contraste bien marcado. Uno podría preguntarse qué cosas puede tener Dios en contra de una persona o de una iglesia que trabaje arduamente, de una iglesia, de una persona que sufre, que no tolera la falsa doctrina, que hacía todas estas obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero de acuerdo a lo que nos dice el pasaje, todas esas obras, de todas esas obras que tenían, no se podía decir exactamente lo mismo de su amor hacia Dios y hacia los demás. El Señor Jesús predijo que el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Y la pérdida del primer amor no se refiere a la muerte tanto de la pasión de una persona, sino más bien de la falta de mantener el compromiso de la relación con Dios. El compromiso de la relación íntima y personal con Dios y del compromiso de la relación con los demás. Allí es donde quiere ir Dios. Compromiso de ayudar al otro, de servir al otro, de amar al otro. En este mensaje del Apocalipsis, como en toda la Escritura, el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables. El primer mandamiento y el segundo mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. La lección para nosotros que valoramos una motivación válida para el trabajo, para Dios, es que esa motivación debe estar fundamentada por el amor. Esa motivación debe estar fundamentada por el amor. Dios es la fuente del amor. El amor a Dios y el amor a las personas. Si no hay esto, no tiene sentido, es lo que Dios quiere decir.
Podemos hacer las cosas perfectamente. Podemos sufrir. Podemos perseverar. Pero Dios dice el amor. El primer amor. Y a pesar de estas cualidades, el Señor Jesucristo declaró que la iglesia de Éfeso había fallado en una manera importantísima. Dejó su primer amor. Y la palabra que se usa para amor aquí es la palabra ágape. En el griego, la palabra ágape, la cual es la palabra más profunda y significativa para la palabra amor encontrada en el griego. Hay diferentes manifestaciones del amor, y también la palabra de Dios hace diferentes manifestaciones del amor. El amor entre una pareja, el amor entre los hijos, diferentes manifestaciones. Pero aquí está hablando del amor a Dios y el amor hacia el cuerpo. El problema de la iglesia de Éfeso, su defecto, era un tema del corazón, más bien que de su voluntad. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, escribió en los inicios de la historia de la iglesia algo importante acerca de esto, y les encomendó el mantener el amor con todos los santos. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Alguien, por favor, que nos colabore leyendo Efesios 1, 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Correcto. Ahí Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. En sus inicios, la iglesia parecía haber cumplido esas cualidades que se encontraban en los inicios de la iglesia apostólica, la iglesia de los Hechos, la cual estaba caracterizada por el amor al Señor Jesucristo, el amor por la palabra de Dios y el amor manifestado en el compañerismo y la confraternidad hacia las demás personas. Y cuando está hablando a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, en esos momentos la iglesia estaba conformada por una generación de creyentes diferentes. Pasaron años después que Pablo escribió la carta a los Efesios. Y aunque ellos siguieron continuando su labor de seguir trabajando, de trabajar en la obra de Dios, ese amor que caracterizaba a los inicios de la iglesia, ese amor se perdió. Ese enfriamiento del corazón que disminuyó la relación con Dios, el enfriamiento del corazón que disminuyó su relación con Dios, fue un precursor de su apatía espiritual, que más tarde causaría que se borrara el testimonio del Señor Jesucristo en esa congregación. Eso sucedió. Se borró el testimonio del Señor Jesucristo en esa congregación. En otras partes de la Escritura encontramos el peligro del desvanecimiento de la relación de amor con nuestro Dios y el poner el amor en otras cosas. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cambiar el amor de Dios hacia otras cosas. En 1 de Juan 2:15, el amor al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cambiar el amor hacia Dios por el amor al mundo.
el amor a otras cosas que ocupan el lugar del amor de Dios. Entonces, para corregir ese descenso espiritual, aunque por fuera se veía otra cosa, pero en el interior no había lo mismo, el Señor Jesús dirige 3 exhortaciones. Vamos a mirar cuáles son esas 3 exhortaciones, que son las instrucciones o las correcciones que Dios le da a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, el Señor le dice, para poder regresar, recuerda de dónde has caído. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la censura. Y entonces ahora, ¿cuál es la instrucción o corrección? Que es la manera en cómo ellos deben corregir su camino. Recuerda de dónde has caído. El primer paso para corregir cualquier desvío de Dios es regresar al punto de partida. Porque Dios siempre le recuerda a su pueblo. Miren que al pueblo de Israel, ¿qué les recordaba? ¿Qué les recordaba a cada momento al pueblo de Israel Dios? ¿De dónde los había sacado? Los sacó de Egipto, ¿cierto? Dios cada momento les recordaba de dónde los había sacado. Recuerda de dónde has caído. Dios quiere que regresemos y nos acordemos. Ellos fueron exhortados en ese sentido a recordar lo que había en el inicio en sus corazones, lo maravilloso que Dios había hecho a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, el gozo de la satisfacción de ser un hijo de Dios, de estar unido con Jesucristo. Así que muy frecuentemente la caída espiritual tiene que ver cuando olvidamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En segundo lugar de la instrucción, la palabra arrepentimiento, arrepiéntete. Dios está pidiendo a una iglesia que se arrepienta, una iglesia perseverante, paciente, de arduo trabajo, que no tolera la falsa doctrina. Dios le está diciendo, arrepiéntanse. Pero porque hay algo por lo que tienen que arrepentirse. Ese es el segundo aspecto de la exhortación. El arrepentimiento es el cambio de actitud, de mente. Cambiar de mente o de actitud. Una actitud diferente hacia el Señor Jesucristo. Y reanimar nuevamente el mismo ferviente amor que una vez tuvimos. El reconocimiento es el reconocimiento de lo que está mal en nuestra vida para tomar pasos para hacer lo que Dios quiere. Eso es arrepentimiento. Y en tercer lugar, haz las primeras obras. Esto está en consonancia con las dos instrucciones anteriores. Esta última instrucción llama a hacer las primeras obras, es decir, a buscar nuevamente, a recuperar lo que se perdió. Para la iglesia de Éfeso se había perdido el amor, y entonces Dios está llamando a hacer las primeras obras, a recuperar, a cultivar, a fortalecer la comunión íntima y personal con Dios, y también a fortalecer la relación con el cuerpo de Cristo. Eso era lo que habían dejado.
la relación íntima de amor con Dios. Siguiente, por favor. La advertencia: si no se arrepienten, pues realmente allí dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete ya en las primeras obras. Pues si no, o sea, es que hay una advertencia si no hay arrepentimiento. Eso es lo que Dios está llamando, lo que Dios está diciéndonos siempre al hombre en general. Al hombre que no conoce de Jesucristo le dice: arrepiéntete. Pero a los que conocemos a Jesucristo también nos dice: arrepiéntanse. También. Es interesante que Dios está diciendo: arrepiéntanse, arrepentimiento. Pero si no lo hacen, viene una advertencia: quitar el candelero de su lugar. Es una frase simbólica, claro que sí, pero que tiene obviamente un significado. Lo primero que tengo que decir es que no está hablando de pérdida de salvación. No está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de juicio, porque hay juicio también para los creyentes. Juicio temporal, pero no eterno. Eso debemos tenerlo en cuenta. No estoy hablando de juicio, ni la palabra habla de no está hablando de pérdida de salvación. Pero lo interesante aquí es que Dios estaba agradado con muchas cosas de la iglesia de los Efesios. Pero a Dios hay un aspecto que le parece mucho más importante. Eso es lo que Dios quiere expresarnos. Hacer todo eso no está mal, eso está bien. Es más, Dios elogia. Pero lo que Dios dice es que hay un orden. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Que hay un orden en las cosas. El orden es lo más importante primero. Su relación, la relación de nosotros con Dios. Pero si no se hace así, si no se hace de esa manera, puede suceder algo terrible para una iglesia o para una persona. Lo que significa para una iglesia es desaparecer, lamentablemente. Esa es la verdad. Porque no están fundamentados realmente en lo que Dios está pidiendo, el amor a Dios. Cultivar una relación íntima y personal con Dios. No tiene ningún sentido hacer cosas si no hay amor a Dios y si no hay amor a las personas. Y la promesa: le daré de comer el árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero ahí hace una invitación antes, en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues lo que Dios está queriendo decirnos es que aunque el mensaje era dirigido, en este caso, para la iglesia de los Efesios y para sus líderes también, esa es una exhortación para la iglesia universal. Y es una exhortación para la iglesia bíblica Koinonía. Es una exhortación para mí. Y es una exhortación para todos nosotros. El que tiene oído, oiga. Pero no solamente es oír,
sino que también debemos actuar. El árbol de la vida se menciona varias veces en la Escritura. Ese es una especie de premio o de promesa. Comenzamos a escucharlo en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la primera referencia del árbol de la vida. Pero también aparecen referencias posteriores, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, está hablando de la Nueva Jerusalén, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es la promesa de Dios. O sea, si no lo hace, si no se arrepiente como Dios está diciendo, desaparecerá. Pero si lo hace, hay una promesa, hay un premio. Un premio en la eternidad, que no está hablando de salvación en sí, sino de algo especial que Dios va a ofrecer y a dar al que venciere, es decir, al que cumpla realmente la voluntad que Dios está pidiendo. ¿Qué de nosotros? Jesús, después de valorar muchas cosas, llama la atención, pues ellos habían hecho mucho énfasis en sus obras, pero se les había olvidado lo más importante. Pusieron su mirada en la obra y quitaron su mirada en el Señor de la obra. Qué bueno servir a Dios, pero tengamos presente que el ministerio debe ser el resultado de nuestro amor y nuestra comunión con Dios, no lo contrario. No mostramos amor a Dios o no cultivamos una relación con Dios cuando hacemos la obra de Dios. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios primero. Y lo otro es el resultado de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios. Es muy serio hacer cosas para Dios con las mejores intenciones, pero sin el real y genuino amor hacia Dios. Podemos estar en la iglesia, podemos servir, pero realmente nuestro corazón alejado de una relación íntima y personal con Dios. ¿En cuáles de estos aspectos que mencionamos como iglesia nosotros Dios nos elogiaría? Como iglesia bíblica Koinonía. ¿En cuáles Dios nos censuraría? ¿En cuáles nos reprocharía? ¿Nos reprocharía en lo mismo que reprochó a la iglesia de los Efesios? Y yo tengo unas ideas, si hay una necesidad en este sentido, si tenemos una necesidad de regresar al primer amor, hay que dedicar tiempos diariamente a adorar a Dios. Esa es una manera de regresar, es una manera de cultivar nuestro amor hacia Dios. Dedicar tiempos diariamente a adorar a Dios y a bendecir su nombre. Eso tenemos que hacerlo, es necesario, eso es una muestra de nuestro amor hacia Dios. Tenemos que exaltar a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida.
Tenemos que darle gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Tenemos que leer la palabra y tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que tomar pasos de obediencia a Dios que reflejen que realmente lo amamos en nuestra vida personal, que realmente estamos amando a Dios. Esas son algunas ideas para regresar al primer amor. Relacionarse con los hermanos, ver de qué manera podemos servir en amor a los hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé lo que necesitamos para tomar pasos verdaderos, para regresar nuevamente a tener una relación con Dios. Si la tienes, persevera en eso. No abandonemos nuestra relación íntima y personal con Dios, que es lo más importante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres y lo que tú significas para nosotros. Tú eres el único digno, Señor, de recibir de nuestra parte toda la adoración, toda la exaltación, toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, por lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por mostrar el amor perfecto. Gracias porque tú eres la fuente del amor. Ayúdanos, Señor, a dar de ese amor. Te pedimos, Padre, para que tú muestres clara y contundentemente si estamos dejando o si hemos dejado el primer amor. Ayúdanos a ver claramente y a tomar pasos serios para estar en concordancia con lo que dice tu palabra, para arrepentirnos de dejarte, Señor, y de poner nuestro amor en otras cosas. Ayúdanos a ver si estamos poniendo más amor a tu obra que a ti mismo. Ayúdanos a ver la diferencia, Señor. Ayúdanos a tomar pasos firmes para poder regresar a ti, para poder cultivar día a día nuestra relación íntima y personal contigo a través de la oración, a través del estudio, de la meditación en la palabra, a través de tomar pasos de obediencia a ti, Señor, en nuestra vida personal que reflejen nuestro amor por ti. Ayúdanos a mirar el orden, Señor, y la prioridad en nuestra vida en cuanto a qué cosas ponemos nuestro amor. Tú eres el primero, Señor. Tú eres el primero en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos al que se ha apartado, al que ha reflexionado y ha reconocido, Señor, ayúdalo. Y al que está en este momento manteniéndose, ayúdale también a perseverar, en fortalecer, en consolidar cada día su relación íntima y personal contigo, Señor. Tu palabra dice el temor, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Estamos despedidos.